Hola, Dios te bendiga. Vamos a continuar nuestra serie dedicada al tema de la deidad de Cristo. Esta vez traemos a consideración el tema que lleva por título Preexistencia Eterna. Así que vamos a estar tratando el tema acerca de la preexistencia y de la eternidad de Cristo. Este es un aspecto de la deidad de la persona del Hijo que es bastante cuestionado en todos estos debates acerca de la deidad y de la Trinidad. Una de las cuestiones que es colocada mayormente en duda, muy debatida y que muchos rechazan es la idea de que Cristo era una persona preexistente, eterna y autoexistente. En otras palabras, Cristo posee como un atributo natural e inherente en su deidad, en su esencia, en su sustancia y naturaleza divina, la eternidad absoluta. Él es eternamente autoexistente y preexistente. Lo que vamos a hacer ahora es compartir las evidencias en el espíritu de profecía, mayormente para aquellos adventistas que quieren confirmar su fe en esta doctrina, y para aquellos también que rechazan que Cristo es autoexistente y preexistente desde toda la eternidad. Hay una idea, una doctrina que sostiene de que Cristo tuvo un inicio en la historia, en el tiempo. Hubo un momento donde el Dios el Padre estuvo solo desde la eternidad, y a partir de un momento Cristo nació o llegó a la existencia. Él antes de eso no existía, y algunos dicen que fue creado y otros dicen que fue engendrado. Particularmente este término, engendrado, es el que más es usado en la actualidad para referirse a Cristo, de que Él fue literalmente engendrado, o sea, nació de Dios el Padre. Dios el Padre lo engendró. Y todo esto tiene la idea común, el objetivo principal de llevar a la conclusión de que Cristo no es absolutamente eterno, ni preexistente desde la eternidad, ni autoexistente. Él tuvo un comienzo del tiempo. Esto es lo que muchos erróneamente están enseñando. Y quiero compartir contigo evidencias del espíritu de profecía que son concluyentes acerca de esta temática. La primera cita que vamos a leer es del año 1886. Está en el manuscrito 75 de dicho año y hace esta pregunta: ¿qué es la obra de los ángeles en comparación con su condescendencia? Está hablando de Cristo. Su trono es desde la eternidad. Él ha levantado cada arco y pilar en el gran templo de la naturaleza. Míralo, el principio de la creación de Dios, quien cuenta las estrellas, quien creó los mundos, entre los cuales esta tierra es solo una pequeña mota, y apenas se perdería de los muchos mundos más que una hoja diminuta de los árboles del bosque. Las naciones ante él no son más que como una gota de balde, y como el polvillo de la balanza. Él toma las islas como una cosa muy pequeña. Contémplalo, el Señor, el Redentor todo glorioso, un habitante del mundo que él ha creado y sin embargo no reconocido por aquellos mismos a quienes él manifestó con tanto interés en bendecir y salvar, para hacerlos felices en esta vida y eternamente felices en su reino. Y aquí, desde esta fecha bastante temprana, ya la señora White reconoce que Cristo tenía un trono en el cielo como parte de la deidad, ese trono es desde la eternidad. Vamos a leer la siguiente cita. Está en el Conflicto de los Siglos, página 632, párrafo 2. Dice allí: la cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables, obviamente reconoce a Cristo aquí como el creador, Él fue quien creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio. El amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado, sintió el ocultamiento del rostro de su Padre,
hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su trono, que es desde la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en cántico de júbilo. Digno es el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. Aquí claramente dice que el trono de Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad, una expresión que en la Biblia es aplicada a Jehová Dios el Padre, y habla del trono eterno de la deidad. Aquí se aplica a Cristo, igual que en la declaración anterior, que Él posee un trono que es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, que no tiene fin. La siguiente cita, y algunas que vamos a leer a continuación, son bastante directas y enfáticas en este asunto, y nos dejan sin duda alguna de que Cristo es el Dios eterno, eternamente preexistente y autoexistente. En 1890, en el libro Patriarcas y Profetas, página 277, párrafo 5, apareció esta declaración. Dice: Jehová el Eterno, el que posee existencia propia, o sea, que existe por su propia voluntad, es autoexistente. Obviamente esto implica la eternidad absoluta, un ser que no fue ni engendrado ni creado. El título Jehová, el nombre Jehová, implica esta eternidad. El que posee existencia propia, o sea, nadie le trajo a él la existencia. Él existe por sí mismo. Eso significa existencia propia. El no creado, el que es la fuente de todo y el que lo sustenta todo, es el único que tiene derecho a la veneración y adoración supremas. Aquí claramente está hablando acerca de Jehová. Y lo que vamos a leer a continuación es que ese Jehová es precisamente Jesús, el Hijo. En la carta 119 de 1895 dice ahí: yo soy, significa, o sea, este título, yo soy, que es la esencia del nombre Jehová, que aparece en el libro de Éxodo, cuando él se presentó a Moisés. Yo soy significa una presencia eterna, o sea, alguien que está siempre presente en la historia, en la eternidad, habita la eternidad. Dice, el yo soy significa una presencia eterna. El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios, o sea, no hay diferencia en esta distinción en el tiempo. Para él el pasado, el presente y el futuro es algo igual para él. No hay diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Es una presencia eterna. Él ve los eventos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden a diario. No sabemos lo que está delante de nosotros, y si lo supiéramos no contribuiría a nuestro bienestar eterno. Dios no nos da la oportunidad de ejercer la fe y la confianza. Dios nos da la oportunidad de ejercer la fe y la confianza en el gran yo soy. El Señor debe guardar la ciudad, excepto el trabajo del vigilante en vano. Esta maravillosa verdad fue revelada por Cristo durante su misión en la tierra. Nuestro Salvador dice: Abraham vuestro padre se alegró de ver mi día y lo vio y se alegró. 1500 años antes de que Cristo se despojara de su manto real, su corona real, y dejara su posición de honor en las cortes celestiales, asumiera la humanidad y anduviera como un hombre entre los hijos de los hombres, Abraham vio su día y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas a causa de este dicho. Claramente, Jesús aquí se está identificando con el yo soy del Antiguo Testamento.
es lo que está explicando el espíritu de profecía. Y hablando acerca de la naturaleza y la esencia de este yo soy, dice que Él posee una presencia eterna. Para Él el pasado, el presente y el futuro son de la misma naturaleza, son iguales para su apreciación. En otras palabras, para Cristo, el pasado, el presente y el futuro son de la misma naturaleza, son iguales para su mente. Para Él existe habita la eternidad. Y Él tiene, por naturaleza divina, una presencia eterna. La misma carta, en la carta 119 también leemos, dice, Cristo estaba usando, aquí citando este texto, estaba usando el gran nombre de Dios que le fue dado a Moisés para expresar la idea de la presencia eterna. Isaías también dijo a Cristo, y sus palabras proféticas están llenas de significado. Él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando a través de él, el Señor dice, yo soy tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que queda claro que para Elena de White, Cristo es el gran Jehová, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Dios fuerte, Padre eterno, una presencia divina que es eterna. El pasado, el presente y el futuro, todos son iguales para Cristo. En la revista Señales de los Tiempos, 15 de abril de 1897, párrafo 4, dice allí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La terrible necesidad del hombre exigía ayuda sin demora. ¿Quién suplicó esta necesidad? Un ilustre maestro, el Hijo de Dios, la palabra eterna, vino a nuestro mundo para ganar la confianza de la humanidad. El profeta que le había sido revelado a Moisés como a sus hermanos, a quien debían oír en todas las cosas, vino como el Redentor del hombre. Oíd, oh cielos, y asómbrate, oh tierra, porque el instructor designado del hombre no era menos un personaje que el Hijo de Dios. Así que aquí al Hijo de Dios ella lo describe como la palabra eterna, el Logos eterno, es la palabra de Juan capítulo 1. En 1887 también, en una declaración que aparece en el manuscrito 101, dice lo siguiente: ninguno de los ángeles podría convertirse en sustituto y garantía de la raza humana porque su vida es de Dios. No pudieron entregarlo. Solo en Cristo dependía la familia humana para su existencia. El Hijo eterno, que existe por sí mismo, sobre quien no ha caído ningún yugo. Cuando Dios preguntó ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, solo Cristo de la hueste angelical pudo responder: aquí estoy, envíame. Él solo había hecho pacto antes de la fundación del mundo para convertirse en garantía para el hombre. Podía decir lo que no podría decir el ángel más alto: tengo poder sobre mi propia vida, tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su propia vida. Así que aquí a Cristo se le describe como el Hijo eterno que existe por sí mismo. Así que el Hijo de Dios es eterno y es autoexistente. ¿Quién trajo a la existencia a Cristo? Nadie le trajo a la existencia, Él existe por sí mismo. Por eso es denominado el Hijo eterno. La hermana White creía en la eternidad absoluta de Cristo. En 1898, en el Deseado de todas las gentes, apareció esta cita en la página 11, párrafo 1, leemos allí: desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Así que dice ahí claramente que Cristo coexistía eternamente con el Padre desde los días de la eternidad. Obviamente aquí no aparece el término coeterno ni coexistencia, pero dice claramente que desde la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre.
O sea, que Él estaba con el Padre desde los días de la eternidad. Así que estas dos personas cohabitaban, coexistían el uno con el otro. En el mismo libro, la página 435, párrafo 4, dice lo siguiente: cayó el silencio sobre la vasta concurrencia. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna, este nombre es el Yo Soy, el Jehová del Antiguo Testamento. El nombre de Dios dado a Moisés para expresar la presencia eterna, el eterno Dios, había sido reclamado como suyo por este rabino Galileo, o sea, por Cristo. Se había proclamado a sí mismo como el que tenía existencia propia, el que había sido prometido a Israel, cuya procedencia es desde antiguo tiempo, desde los días de la eternidad. Una cita bastante clara y evidente. En el mismo libro, esta vez en la página 447, párrafo 1, leemos: por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Jesús es el Padre eterno. Él dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre él y el Padre como figura de la que existe entre él y sus hijos en la tierra. Así que a Cristo se lo denomina el Padre eterno. En el manuscrito 117 de 1898 dice lo siguiente: hay muchos problemas en nuestro mundo de hoy con respecto a que el Creador no es un Dios personal. O sea, la idea aquí que se refuta, se pretende refutar, es la idea que muchos tienen acerca de un Dios abstracto, una esencia difuminada en la naturaleza, un Dios que no es personal. Sigue diciendo: Dios es un ser y el hombre fue hecho a su imagen. Después de que Dios creó al hombre a su imagen, la forma era perfecta en todos sus arreglos, pero no tenía vitalidad. Luego, un Dios personal que existía por sí mismo sopló en esa forma el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo que respiraba e inteligente. Más adelante, al final de la cita, dice: fue entonces cuando el hombre se convirtió en un alma viviente. Aquí claramente está hablando acerca del Dios creador, y ese Dios creador no es nada más ni nada menos que el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Se le denomina ahí un Dios personal, y este Dios personal es autoexistente, dice que existía por sí mismo. Así que en su parte divina, Cristo es eterno, nadie le trajo a la existencia, Él es autoexistente, existía por sí mismo. Así que Cristo es nuestro Dios personal. Él es un ser autoexistente que existe por sí mismo. Nadie le trajo a la existencia. Cuando tú crees que Cristo es un ser, ya sea creado o engendrado, que tuvo un comienzo en el tiempo y que Dios el Padre lo hizo, lo engendró, pues ya no puedes creer al mismo tiempo que Cristo es un ser que existe por sí mismo, porque el Padre le trajo la existencia. O sea, su existencia es un resultado del poder de otro ser que le trajo al tiempo, le trajo a la existencia. Y ya esto no es consistente con la idea de que Cristo es un Dios personal que existía por sí mismo. La siguiente cita, que es de la revista Señales de los Tiempos, 3 de mayo de 1899, párrafo 4, dice: aquí Cristo les muestra que aunque ellos pudieran calcular su vida en menos de 50 años, y se refiere al hecho de que Cristo se aclamó a sí mismo el título Yo Soy de Jehová en el Antiguo Testamento. Su vida divina, la vida divina de Cristo, dice, no podría ser calculada por el cómputo humano. La existencia de Cristo antes de su encarnación no se mide con cifras. Aquí claramente está hablando de su eternidad. En la revista Señales de los Tiempos, 3 de mayo de 1899, párrafo 15, dice aquí: el Yo Soy encarnado es nuestro sacrificio permanente.
El yo soy es nuestro redentor, nuestro sustituto, nuestra garantía. Él es el hombre del día entre Dios y el alma humana, nuestro abogado en los tribunales del cielo, nuestro intercesor infatigable, intercediendo en nuestro favor sus méritos y su sacrificio expiatorio. El yo soy es nuestro Salvador, en Él se centran nuestras esperanzas y de vida eterna. Él es una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. En Él está la seguridad de toda promesa. Debemos reconocer y recibir a este Salvador todopoderoso. Aquí ella reconoce que Cristo es el Todopoderoso. Debemos contemplarlo para que seamos semejantes a Él en carácter. Y usted puede terminar la cita. En el mismo año, en la misma revista Señales de los Tiempos, esta vez 3 de mayo de 1899, en el párrafo 18, dice lo siguiente: Jehová es el nombre dado a Cristo. He aquí, Dios es mi salvación, escribe el profeta Isaías. Confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción. Más adelante dice, al finalizar la cita, el párrafo: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen al Señor para siempre, porque en el Señor Jehová está la fortaleza eterna. Así que Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento, es el gran yo soy, es el Dios eterno, preexistente y autoexistente. En 1900, en la revista El Instructor de la Juventud, 21 de junio de 1900, párrafo 2, dice lo siguiente: Cristo es igual a Dios, infinito y omnipotente. Él podía pagar el rescate por la libertad del hombre. Es el eterno Hijo, existente por sí mismo. Aquí es una declaración bien clara, bien enfática. Y usted puede terminar de leer la declaración. En el mismo año, esta vez en la revista Señales de los Tiempos, 29 de agosto, párrafo 3, dice lo siguiente: antes que Abraham fuera, yo soy. Cristo es el Hijo de Dios, preexistente y autoexistente. En otras palabras, Él tiene una existencia, preexistencia antes de nacer aquí en la tierra, como Cristo, como Jesús. Él preexistía, y en esa preexistencia es tan eterna al punto de denominarse autoexistente, o sea que Él existe por sí mismo. Nadie más está detrás de la existencia de Cristo. Él es autoexistente. Cristo es eterno en el más absoluto sentido de la palabra. En la revista Señales de los Tiempos, 29 de agosto del año 1900, párrafo 15, allí aparece una declaración impresionante acerca de la eternidad de Cristo, y dice lo siguiente: al hablar de su preexistencia, Cristo hace retroceder la mente a través de las edades sin fecha. Él nos asegura que nunca hubo un momento cuando Él no estuviera en estrecha comunión con el Dios eterno. Está hablando de Dios el Padre. Aquel cuya voz escuchaban entonces los judíos había estado con Dios como uno criado con Él. Así que Cristo, en otras palabras, esta cita demuestra que Cristo es coeterno con el Padre, que Él coexistió con el Padre desde toda la eternidad. Si alguien pudiera tener dudas acerca del significado de la palabra coeterno, es evidente que esta cita habla de una existencia de Cristo que es tan eterna como la existencia del Padre. Nunca hubo un tiempo, no hubo un momento en el que Él y el Padre existieran juntamente y compartieran la vida, la autoexistencia. Así que, como es de eterno el Padre, como es de autoexistente el Padre, así usted también tiene que ver la vida divina de Cristo. Su vida es una vida eterna, coeterna, junto con la del Padre. Aquí vamos a terminar esta primera parte del estudio que queremos presentar. En el próximo video vamos a terminar las evidencias que demuestran claramente que Cristo es un ser coeterno con Dios el Padre, y vamos a hablar un poco más acerca de la vida divina de Cristo. Que Dios te bendiga.